A ver si pudieron entrar. Este, Lía y Amaru, ustedes tienen en su correo una invitación que yo les envié para que cuando sea la clase no tengan que pedir permiso para entrar, para que entren directo. Tienen que buscar, a ver, acá dice que fue para liarodriguezgamar@gmail.com. Y Amaru parece que no está todavía en la invitación. Voy a enviarle ahora mismo la invitación si es que él no recibió. Gracias. Dale, profe. Sí. Gracias. Voy a revisar. Intenté reenviar, no sé si aceptó, pero si no tenés que buscar nada más ahí. Ahora voy a ver a Amaru en su correo. Profe, mi correo es tan raro y larguísimo y no sé si tenés. Floresta, guarda algo. Sí, ese es. A ver. No, no tenías la invitación. Ahora te va a llegar la invitación. Gracias. Entonces cada viernes vas a poder entrar y te tienen que avisar el calendario también. Ahí ya se fue. Ay, joder, 4 veces me preguntó. Sí, ya está invitado. Bueno, ¿quién va a empezar a comentar? Vamos a empezar con Joel y después Diego y luego José. A ver qué recuerdan, qué anotaron de estas diferencias entre ética y moral o las principales Yo, diferencias entre ética y yo moral. básicamente lo que entendí fue que la ética se basa más bien se inspira más bien en la razón y la moral en la costumbre. Y lo que no entendí fue que yo hice una pregunta sobre los adjetivos, que menciona mucho los adjetivos y el sustantivo entre la ética y la moral. Y Muy bien, sí, sí, es sí, una sí. pregunta, ¿y cuáles podrían ser un ejemplo de la amoral, por ejemplo, y de la ética? La antiética. Bueno, está muy bien. Vamos a comentarlo. Voy a poner ya acá en el chat. Adjetivos, salvo que alguien lo responda, ¿verdad? Y ejemplos de amoral o inmoral. Bueno, a ver quién más. Ahora, ¿quién habló recién? Diego, Joel. Profe, Yo, sí. Con respecto a esa diferencia, hoy desde el origen, digamos, Mm. entiendo que la moral se arraiga o se aferra más a las costumbres, a una cuestión no tanta, digamos, desde el punto de vista físico, sino que casi para utilizar la palabra metafísico. Y la ética es ese comportamiento, esa conducta humana desde el sujeto, digamos, sin influencia, o en todo caso puede ser también con influencia de la moral. Como un ejemplo, pienso la moral política, por ejemplo, en la familia, cómo puede influir eso en el sujeto y de acuerdo a esa moral, su comportamiento, su conducta en la sociedad es lo que define su ética. Muy bien, muy bien. Está bastante bien. También hay que tener en cuenta una cosa, algo es lo que teóricamente tienen que ser la ética y la moral y otras cosas como la gente los toma o los interpreta. Pero sí dijeron la diferencia fundamental. Eh, la ética busca que nos comportemos bien, que seamos justos, que hagamos lo correcto, y trata de hacerlo por la vía racional, ¿verdad? Algunas éticas están fundamentadas metafísicamente, otras dicen que son más utilitarias o están más fundamentadas en la realidad cotidiana, pero tratan de utilizar la razón o debería utilizar la razón. Sin embargo, la moral te dice lo que en teoría está bien y está mal de acuerdo a las costumbres, a lo que le llamaríamos las buenas costumbres o en lo que un pueblo en un momento determinado considera como que es lo correcto o lo que hay que hacer. Por eso que está ahí en guaraní el yepocuá, ¿verdad? Y la ética del tecoporá, ¿verdad? Lo que te va a llevar a la buena vida, pero a la buena vida a partir de la razón, ¿verdad? Lo que te permite un bien vivir, dirían los bolivianos. Sí, alguien más que he leído, a José Ferreira y María Cela, de las relaciones, cambios. Bueno, profe, yo Sí, más o menos con cambio que de repente la moral
O sea, las distintas sociedades tienden a ser cambiadas también con el tiempo, si se considera incorrecta. Muy bien. Y en lo ético, más bien depende del mismo desarrollo a la ética a la que uno adhiere y de su lógica y de repente la influencia de la ciencia como tal. Muy bien, muy buena respuesta. Ujú. Y en cuanto a la relación a las leyes, muchas leyes que de repente, a modo de ejemplo, puedo poner aquí nuestro contexto paraguayo, las leyes como de repente de protección a la familia, de repente se tiene muy en cuenta la cuestión religiosa, la influencia de la religión a la hora de elaborar esas leyes y sancionarlas. Muchos de nuestros, ¿cómo se dice? Los que elaboran las leyes Legisladores. mismos, Sí. sí, los legisladores mismos, la mayoría están inspirados por eso a la hora de elaborar y sancionar las leyes. Sí, sí, Y sí. en lo ético, de repente ya entra la reflexión de eso, reflexión de lo que de lo que de repente para la sociedad está correcto. Por ejemplo, la cuestión del divorcio es un producto de la reflexión ética que, digamos, confronta a lo que la sociedad, o sea, la moral, impuso. O Podría la, decir, sí, sí. Muy sí, bien. podría ser representado de esa manera, como también de repente la aprobación de la unión civil igualitaria o el matrimonio igualitario, como quiera llamarse. Que sería una cuestión ética, ¿verdad? Aceptar Sí, eso. sí, una cuestión ética realmente, aceptar eso. Y no más bien moral, porque si vamos a la moral, acá la mayoría, por así decirlo, puramente está muy en contra. No les interesa de repente verle a la gente que sea feliz, que persiga sus metas. Sí, Así, cierto. hablando mal y pronto. Eso es lo Y último conste que... que los dos partidos principales son supuestamente liberales, pero en realidad Sí, son de pensamiento liberal. nada liberal, tal vez ni en lo económico, Puede ni ser. nada. Tal vez mínimamente lo económico, pero después en las cuestiones sociales, bueno, dista mucho de eso. Son más reaccionarios que, ¿cómo se dice? Que la gente de la Edad Media. Y a veces puede ser. Y Sí, viste un buen ejemplo con lo del divorcio también, sí, porque moralmente, por lo menos cuando se aprobó en los años 90, no estaba aceptado. Es decir, no, la gente pensaba que era algo malo. Y divorciarse eh, podría considerarse como, o aprobar el divorcio como un acto inmoral, ¿verdad? inmoral, de repente que atente así contra, Contra la qué sé yo, religión, por ejemplo, ¿no? contra la religión preponderante, en ese caso la hegemónica, que es la católica, o la Mm. cristiana, como quiera llamarse, que se atenten contra los preceptos del Dios cristiano o cualquier otra religión de repente, cualquier otra sociedad donde influencian las cuestiones místicas. Está muy bien. Entonces, vamos a escuchar a María Cela si quiere comentar algo de lo que leyó. Sí, profe, Gracias, voy a José. agregar algo a lo que dijeron mis compañeros. Bueno, yo entiendo que la moral, como dijeron ya los compañeros, cada, cada cultura puede establecer sus valores morales, o sea que eso puede ir variando dependiendo de las culturas o de los pueblos. Y sin embargo, yo no sé si voy a decir como yo entendí, ¿verdad? Puede ser que esté mal, Sí, después me está corregir. Y la ética yo tomo que como son como que más universales, o sea, que algo así como que más estudiado en el campo general, ¿verdad? Y que le encierra también a ciertos aspectos morales, y que por eso de ahí se presta así como que a una confusión o una mezcla entre ellos. Yo mm, así. También yo particularmente asocio lo moral a algo así más personal de tu vida, por ejemplo, cotidiana o privada, si se quiere decir.
Sin embargo, lo ético de repente siempre se relaciona más con algo profesional. Por ejemplo, el tema de la corrupción es algo que está mal visto acá y en la China, ¿verdad? Y también podría ser entendido algo así como que son valores que están escritos eh, y que tiene sus antivalores que ya son conocidos, pero que a su vez depende de la interpretación de cada uno otra vez. O sea, que es como si fuera la Biblia. Vos podés leer la Biblia, un capítulo, y vos tenés una interpretación que está bien y otra persona puede tener otra interpretación que también va a estar bien, pero lo que está mal ya es claro. O sea, que no sé si me explico. Sí, 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 está claro. Y bueno, más o menos eso es lo que entendí también con la lectura. Entonces, Gracias. Entonces vamos a considerar lo que dijiste, que es cierto. La ética tiene una aspiración mundial. O sea, la ética, si se va desarrollando y alcanza sus objetivos, tendría que aplicarse en cualquier parte del mundo. Lo que está mal acá tiene que estar mal en todas partes, incluso fuera del planeta, si fueran humanos. Pero la moral sí tendría que ser, bueno, es en realidad más restringido porque se refiere a las culturas. Incluso dentro de una misma cultura puede haber cambios, ustedes lo dijeron, ¿verdad? Era hace unos 60 años, era inmoral que una madre soltera trabaje como profesora, ¿verdad? O que eh, asuma ciertas profesiones, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, no, porque lo que la gente cree que está bien y está mal va cambiando con el tiempo. Y bueno, como lo dijeron, a las leyes lo influencia la moral. De hecho, el legislador no puede legislar sin tener en cuenta la moral, pero en algún momento tiene que hacerlo. Cuando la moral contradice a la ética, ¿verdad? Cuando te dicen, no, está mal el matrimonio igualitario, está mal el divorcio. Entonces ahí tiene que llegar un momento en que los que hacen las leyes digan, bueno, no importa que la mayoría esté en contra de esto, pero tenemos que respetar las libertades, las garantías, tenemos que respetar lo racional y vamos a permitir, aunque la mayoría no lo quiera, porque no causa ningún daño a las personas, ¿verdad? Al contrario, le permite ser feliz, hacer lo que quieran, estar tranquilo en sus casas, ¿verdad? Si es que se divorcian. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, ambos, tanto la moral como la ética, van a tener influencia en las leyes. Y muchas veces los legisladores no son conscientes, ¿verdad? Mucha gente cree que moral y ética significan lo mismo porque las dos son las guías para nuestra conducta. Es más, leí en algunos textos que decían que la moral es lo social y la ética es lo personal. Y no es así tampoco, no siempre es así y esa no es la distinción clave. La distinción clave es lo que ustedes dijeron, ¿verdad? La ética es racional y la moral es costumbrista. María Cela. sí, profe, quería nomás comentar un caso, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho trabajando con los indígenas, que dentro de la cultura llorea, por ejemplo, la mujer, o sea que no está mal visto, por ejemplo, que la mujer tenga varias parejas sexuales antes de casarse, ¿verdad? Pero y es Mm, la mujer quien toma la decisión de quién va a ser su pareja. Y no está mal visto, por ejemplo, que ella tome la iniciativa y ellos son liberales en el sentido de, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales, ¿verdad? Y eso dentro de su cultura, por ejemplo, no está mal visto. Viendo desde afuera, por ejemplo, conviviendo en otras comunidades que ya no son solamente ayoreas, por ejemplo, eso, ¿cómo te voy a decir? Es visto de otra manera. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? Entonces se presta para la prostitución. Entonces, ahí entra también, por ejemplo, la ética, ¿verdad? De alguien que no es de su cultura, que se mm, aprovecha de ese aspecto que para ellos no es tan, o sea, que no está mal visto dentro de ellos, pero al practicar con otros de afuera, sí cambia la cuestión. Y entonces esa persona, una persona extraña a su cultura, mantiene relaciones sexuales, por ejemplo, con una llorea y le paga. Y ella piensa que es un regalo del ah, otro, pero es el dinero. Entonces ahí ella, entra el concepto de prostitución y una línea muy delgada porque la persona que no es, o sea, por ejemplo, un paraguayo, por decirlo así, para diferenciar a una persona no un indígena, mestizo.
sí, un mestizo o un paraguayo, como le dicen, entonces ahí ya entra su ética, porque él sabe que ella no le pidió plata, por ejemplo. Al comienzo Mm, no era una práctica hecha por dinero, pero el paraguayo empieza ahí a meter ese recurso. Y entonces ahí se empieza una práctica que no era de ellos y que con la intromisión de un agente externo sí se empieza a hacer normal. afectarles, sí. Sí, No sé si leyeron ese ejemplo también de que los países árabes que no permitían el divorcio, no permitían que las mujeres pidan el divorcio, llegó un punto que pese a una oposición que había entre su gente, lo terminaron aceptando, ¿verdad? Pero todavía hay la pregunta, ¿qué pasa si es que esa aceptación se hubiera producido no en los últimos 10 o 15 años, sino hace 100 años, ¿verdad? Eh, Muchas veces algunos dicen, no se podía haber hecho porque iba a venir una guerra civil, iba a haber muertes, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de la esclavitud. La esclavitud moralmente estaba considerada correcta hace 200 años. Inclusive había quienes escribían y querían justificar racionalmente la esclavitud a través de la frenología, a través de lo que dijo Aristóteles, que nacen algunas personas para mandar y otras para obedecer. Eh, y bueno, fue una de las causas, no sé si la más importante, tal vez no, de la guerra civil en los Estados Unidos, cuando había una fuerte lucha y un fuerte movimiento en el norte por conseguir la liberación de los afroamericanos. Vino la guerra y bueno, y de hecho la guerra tampoco fue suficiente para conseguir su liberación, porque cuando terminó la guerra, ese pequeño momento que se los había liberado para que vayan a pelear, algunos querían que termine y que ellos vuelvan a ser otra vez esclavos. Entonces ahí Lincoln tuvo que actuar y hasta hay algunos que dicen que tuvo que chantajearle a algunos diputados compuestos para que ellos voten a favor de la liberación de los negros afroamericanos. Hay toda una historia ahí de que Lincoln tiene que tomar una decisión por encima de sus principios éticos para conseguir que puedan gozar de las libertades y puedan practicar su propia ética también los afroamericanos. Es una cuestión política que ha generado mucho debate y que quizás cualquiera que esté en su posición y tenga que tomar esa decisión lo hubiera hecho igual que él, ¿verdad? Al menos alguien con buenas intenciones. Otra cosa que mencionaron es lo de la transmisión, ¿verdad? Y como ya dijimos, entonces la ética se tiene que transmitir. Ojalá se pueda transmitir de padre a hijos, pues también pasa. Pero la principal vía sigue siendo la escuela, los libros, los estudios. Y la moral sí va de una generación a otra, porque es lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelitos, esto es lo que está bien, esto es cómo hay que comportarse, hay que vestirse de tal forma, inclusive a veces hay que peinarse de tal forma. Ustedes ya saben que, bueno, si no lo saben, yo les cuento, en época de Stroessner tener el cabello largo era algo inmoral, inclusive hasta los años 90. Un varón, ¿verdad? Se presentaba un cabello largo y era considerado un acto impuro, incorrecto y que incluso era castigado por la policía, de la cárcel, el garrote, el rechazo social, no te permitían entrar a algunos lugares, como lo era también la homosexualidad, en época de Stroessner muy perseguida. Entonces, los tipos serían, la moral va a ser la moral victoriana, por ejemplo. ¿Por qué se dice la moral victoriana y no la ética victoriana? Bueno, porque son las buenas costumbres, lo que se decía que estaba bien en la época del reinado de Victoria, ¿verdad? En el siglo XVIII, ¿sí? En la zona de Gran Bretaña y sus países satélites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma de vestirse, una forma de relacionarse, ¿verdad? Pero en siglo XIX, yo le dije 18, porque siglo XIX es 1800 y pico hasta 1900, ¿sí? Esta reina estuvo ¿cuánto tiempo en el poder? Como 60 años, 70. Y marcó toda una época, ¿verdad? Toda una época de una moral, digamos así, de muy recatada, muy de las formas, un cierto conservadurismo. Y ese es un ejemplo de moral, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser la moral asunceña del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué dicen los asuncenos que es lo correcto, lo bueno y lo malo? Que no va a ser lo mismo, va a ser muy parecido a lo mejor lo que dicen en el norte del Chaco o lo que dicen los porteños en Buenos Aires, pero no va a ser igual. Sin embargo, la ética
Más bien vamos a distinguir, por qué sé yo, una ética utilitarista, que su fin último sea la felicidad, ¿verdad? O escaparle al dolor y solamente acercarnos al placer o a vivir con tranquilidad. Otra va a ser la ética marxista, que va a tener influencia en Marx, ¿verdad? Puede haber eh, una ética kantiana, ¿verdad? Influido por Immanuel Kant y sus seguidores, que dice que lo que importa no son las reglas de actuación, sino la forma. Que vos te comportes de tal manera que lo que haces pueda ser una ley universal, ¿verdad? Que no hay que decirle a la gente precisamente no robes, no mates o hace esto o aquello, sino con qué principios va a dirigirse. Eso no sería utilitarista, ¿verdad? No, no, no. Eso es lo kantiano es lo que te da la forma. La utilitarista es la que busca la utilidad, ¿verdad? Y en general huir del dolor, ¿verdad? Eh, la ética utilitaria de Jeremy Bentham, por ejemplo, que tiene mucha influencia en la ética animal. Ustedes saben que los animalistas, una de las principales cosas que dicen que no hay que causarle dolor a los animales, y a todos aquellos que son sensibles, hay que respetarles, no hay que torturarles, golpearles, no hay que matarles ni siquiera para comer. Entonces, ese es un utilitarismo, ¿verdad? Busca huir al dolor y acercarse al placer hacia lo útil, ¿verdad? Hacia lo que nosotros consideremos que es lo que nos va a servir. Y también hay muchos utilitaristas que dicen, bueno, lo principal es la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos dice, en alguna parte, toda persona tiene derecho a ser libre y a la búsqueda de la felicidad. Y ahí está la influencia del utilitarismo. Y bueno, como objetivo había preguntado Joel, voy a hacer esa aclaración, decimos lo ético cuando va o cumple las normas éticas universalmente aceptadas, ¿verdad? Las principales normas éticas que son aceptadas son las profesionales, ¿verdad? Hay otras más, ¿verdad? Existe la norma ética, por ejemplo, de no matar, aunque parece que cada vez hay más acuerdo de que no se tiene que aceptar ningún tipo de asesinato. Hay otros que dicen que sí, que bueno, en el caso de que vaya a matar, se puede aceptar matar a un genocida o matar en guerra para protegerle a inocentes o matar en defensa propia. Pero en general, salvo esas secciones, en todo el mundo se acepta como una norma ética el no matar. El no robar también puede ser una norma ética, que en realidad también es una norma moral. Quiero que tengan en cuenta que la moral y la ética no es que siempre están en contra. Hay algunos casos nada más en los que chocan, pero hay muchos otros en los que te dicen lo mismo, ¿verdad? Tus padres a lo mejor por las costumbres te van a enseñar, tienes que respetar a las otras personas, ¿verdad? No tienes que maltratar a los más débiles. Son normas morales, pero también son normas éticas, ¿verdad? En donde hay muchas discusiones en campos como la bioética, ¿verdad? Donde la moral de muchos pueblos, por ejemplo, rechaza el aborto, incluso algunos rechazan las transfusiones, ¿verdad? Con un razonamiento un poco extraño. Hay otros que rechazan la eutanasia, pero en el campo ético hay algunas corrientes que la aceptan, ¿verdad? Y la justifican y dicen, bueno, ¿por qué se tiene que aceptar? Y hay debate justamente porque algunas corrientes todavía no la aceptan o tienen la manera racional de justificar que hay que rechazar la eutanasia o el aborto, ¿verdad? O esas que están todavía en debate. A ver, ¿qué más teníamos que mencionar? Como adjetivo, bueno, eso es lo ético. Entonces, un profesional tiene que comportarse, su acción tiene que ser ética, ¿verdad? Tiene que seguir los principios de su profesión. En nuestro caso, nosotros vamos a ver al final del semestre un código de ética que fue por la Asociación Internacional de Sociólogos, que fue redactado. Muchas profesiones tienen este tipo de textos. Los contadores tienen muchísimas normas de conducta ética: respetar la confidencialidad, no falsificar los números, ¿verdad? Decirle la verdad al cliente y cosas así. Y lo moral sería aquello que va de acuerdo con las costumbres de tu pueblo o del lugar donde estás viviendo, ¿verdad? Entonces, una conducta puede ser aquí moral y puede ser inmoral en otro lugar, ¿verdad? Si yo en Buenos Aires me acerco y le doy un beso en la mejilla a un desconocido y le saludo, entonces eso no es nada inmoral. Pero acá sí puede ser ya considerado un acto inmoral, puede ser considerado. Y lo amoral sería cualquier conducta que quizás por ser nueva o por ser extraña a un pueblo, no sea considerado como moral ni como inmoral, sino que está ahí, que no es algo ni bueno ni malo.
A lo mejor ese ejemplo que dio María Cela podría ser, ¿verdad? De las indígenas que aceptan dinero, ¿verdad? Como regalo. No es precisamente que yo digan que eso esté bien o que está mal, sino que no es algo propio de su costumbre. Entonces a lo mejor no hay una opinión fuertemente arraigada en su pueblo de qué se tiene que hacer al respecto. Entonces no hay tantas situaciones que pueden entrar en el campo de lo amoral, pero sí surgen, ¿verdad? De repente cuando empezamos a utilizar redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram para comunicarnos, no había todavía normas morales de cómo hay que usar, hay que saludar, ¿verdad? Cómo hay que responder y cosas así, pero después se desarrollaron y a la par se desarrolló una etiqueta también. La etiqueta ya es un punto también de confluencia entre la ética y la moral, porque sigue la costumbre, pero sigue también lo racional, ¿verdad? Lo que pasa nada más que a veces las etiquetas se van muy hacia el lado costumbrista y ahí ya terminan perdiendo su esencia y ya importa más cuántas puntas tiene tu tenedor antes que hacerles sentir bien a las otras personas, que es el principio que debería guiar la etiqueta, ¿verdad? Nos dicen, bueno, así hay que comportarse en público, así hay que comportarse en sociedad para no causar molestia e incomodidad a los demás. Muy bien. Los que entraron después, Lía, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos a escuchar, o nos puede decir qué se le quedó de lo que estuvimos hablando. Parece que no está Lía conectada. O no puedo hablar. Sesión espiritista. Se desconectó ahí, no podía hablar. ¿Verdad? O tiene mala señal, no sé. Bueno, vamos a ver para cerrar cómo estamos con las tareas. Si tenemos todavía unos días para la tarea que estaba pendiente, ¿verdad? Nos quedaban 1 o 2 días. ¿Verdad? La última. ¿Cuándo vence ese, profe? La tarea 2, la de Derecho Humano, vence el domingo, ¿verdad? Y luego le voy a poner, va a ser algo más corto, esta tercera tarea ya sería la que va a ser para la semana que viene, ya va a ser algo del foro, como están en exámenes. Entonces, tal vez les puedo pedir que comenten unos videos ahí sobre ecología o sobre violencia y paz, que son los próximos temas. El tema de la clase que viene es violencia y paz, ¿verdad? Una introducción a los estudios para la paz. Y la Profe, siguiente semana la ética ambiental. el que vence el domingo, ¿no nos podrías dar un tiempo para que te entreguemos el lunes o el martes? Porque tenemos un parcial que es hacer una investigación para el domingo y, o sea, particularmente me va a costar muchísimo llegar a los dos. Bueno, qué lástima que coincidió la fecha, pero no hay problema, voy a poner aquí un mensaje Por de favor, que se profe. extiende el plazo hasta el lunes para que no les coincida con su examen. Como se extiende el plazo de la tarea 2 hasta el lunes 14. Ahí ya le puse. Estamos, Gracias, entonces profe. nos vemos nosotros el próximo viernes para hablar de estas cuestiones de violencia y paz. Les voy a pedir que vean unos videos y comenten posiblemente antes. Y en ese día vamos a aclarar muchas dudas porque siempre surgen muchas preguntas cuando hablamos de no violencia y de objeción de conciencia y esos temas. Profe, Sí. ya que mencionas respecto al video en la tarea, eh, yo eso tengo que avisarte a vos primeramente para poder visualizar el video o desde ahí yo puedo ingresar a ese link o Sí. eso. No, Porque, no, no, no hace falta que avises. Vos podés ingresar desde ahí a cualquiera de los 4. porque eso fue lo que intenté y en realidad no pude, profesor. Vamos a mirar acá. Yo la última vez que probé estaba funcionando, pero quién sabe con toda esta actualización que hubo de Google. Pero Eh, igualmente buscando eso, digamos, en YouTube puedo encontrar eso también, ¿verdad? O sea que sí, es sí, sí. ahí, digamos. Sí, entiendo. Acá estoy mirando la tarea. Acá están los 4, ¿verdad? Estos enlaces son enlaces acortados. Voy a poner aquí enlaces para entrar y escoger un video de YouTube.
Son enlaces acortados, por eso dicen bit.ly. Y al darle clic en cualquiera de ellos les tiene que llegar el video. No, estos enlaces no deberían fallar porque Voy a intentar entonces de nuevo y no sé, cualquier cosa puedo. sí, mira acá el primero Los abrió. habitantes para la 35 se llama, ¿verdad? Voy a probar el segundo. Vamos a ver. A lo mejor como está puesto en el texto nomás depende de cómo abras, por eso no. Acá, Entiendo. a la manera que puse ahora sí o sí ya les va a abrir. El otro puede que dependa de qué versión de Word tienen. El video 3 está abriendo también. Y el video 4 es sobre grupos vulnerables. Sí, abrió también. Perfecto, nada más eso era mi consulta, profesor. Sí, qué bueno que preguntes. Bueno que preguntes. Gracias. Enlaces para entrar a escoger un video de YouTube. Y acá voy a poner que es parte de esta tarea. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre lo que estuvimos hablando sobre la tarea? ¿Está pendiente? Bueno, ya está actualizado esto. Ahí está actualizado. Ya vamos a ver. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Gracias por su presencia y por compartir hasta el último momento. Chao, Ok, profesor, profesor. Buen gracias. fin de- No, buen fin de semana.